La máquina de café está encendida. Este es el primer podcast del día. El Café Lungo de www.copano.news en La Clave 92.9. El abogado penalista Mauricio Duche tiene la experiencia necesaria para ayudarnos a entender qué sucede en esta sociedad cuando las policías son descabezadas y sus jefes están en medio de procesos judiciales. Mauricio, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, acá haciéndonos esta pregunta importante a propósito de lo que ha ido sucediendo, la potenciales salida en Carabineros y todo lo que está sucediendo en relación a la PDI, no deja de preocuparnos. ¿Cuál es el proceso que hay en la interna para entender? ¿A qué te refieres con el proceso en la interna? Me refiero a qué es lo que pasa en una sociedad en torno a tu experiencia y tu permanente bajada de línea que mucha gente sigue respecto a la desconfianza, a cómo podemos abordar estos procesos y hacia dónde tenemos que ir en los estándares del sistema judicial chileno. Bien, ahora no entiendo bien el punto. Mira, a ver, yo creo que esto tiene dos caras. Y déjame partir con una cara que es más positiva y que yo he visto está menos presente en el debate público. Claro. El que tengamos la capacidad institucional para tener a dos jefes de policía formalizados, porque aparentemente cometieron delitos, habla bien del Estado de Derecho en Chile. Claro. Yo viajo mucho por América Latina y jefes policiales se han envuelto en redes de corrupción gigantescas, todo el mundo lo sabe y hay completa impunidad. Y en Chile tenemos a dos altas autoridades formalizadas, o por lo menos ayer a una formalizada, sometida a prisión preventiva, y yo creo que esto es un punto de partida que nos dice que todavía las cosas funcionan en algún nivel en Chile. ¿Estamos? Entonces yo he visto muchos líderes políticos que aprovechan este tema para decir que todo está malo, esto los posiciona, ¿cierto?, como gente crítica, pero hay algo bueno, hay cosas que funcionan y que hay que tener cuidado de no desbaratar, digamos. Ahora, evidentemente en el otro lado, esto genera niveles de desconfianza que son muy complejos porque para que el sistema de justicia penal funcione bien, un elemento base es que la gente crea que las policías razonablemente hacen su trabajo. Déjame ponerles un ejemplo. El sistema de justicia penal necesita que las personas denuncien los delitos. Si las personas no denuncian los delitos, los sistemas tienen muy poca capacidad para conocer que esos delitos se cometieron y obviamente menos para resolverlos. Cuando la gente desconfía de la policía, tiende a denunciar menos. Entonces, ¿qué es lo que exige esto? Yo creo que institucionalmente tenemos que, en los procesos de designación que haya en el futuro, se tiene que privilegiar sobre todo perfiles de personas que den mucha garantía de transparencia, que tengan la menor cantidad de conflictos de intereses posible, y que las instituciones adopten acciones concretas que muestren esta transparencia y que han adoptado medidas para evitar estos conflictos de interés y relaciones espurias que se dan a veces en nuestro país, pero a más mediano y largo plazo que la clase política se comprometa en serio y por una vez en un proceso que yo vi que ustedes estaban conversando antes, que empezamos a discutir hace unos 7 u 8 años de reforma policial y que lamentablemente quedó postergado por distintas razones, digamos, que si quieren podemos profundizar. Mauricio, me imagino que también respondiendo un poco a la pregunta que hace Nicolás sobre qué sucede en esta sociedad con estas policías descabezadas y lo que estamos observando hoy día en la actualidad, también ocurre ese fenómeno por lo mismo, por esa trayectoria que tienen las policías en Chile y esa comparación inevitable y me voy más al pasado, ¿no?, con los hechos puntuales del estallido social o lo que ha ocurrido en este sub y baja de las encuestas y la confianza de las policías en el último tiempo. Es por eso que duele tanto lo que estamos observando hoy en día para los chilenos, ¿no? Claro, porque por así decirlo, dábamos por supuesto que algunas cosas no se daban en Chile, ¿cierto? En el caso del director de la PDI, digamos que la cabeza de una institución filtra información que es reservada a abogados que tienen intereses particulares, digamos, es gravísimo y es algo que nadie esperaba. Y es descorazonante en algún sentido, porque nos dice que tal vez estábamos un poco peor de lo que pensábamos. Pero como te digo, esto es algo que sabemos hace unos 7 u 8 años. Lo que pasa es que esa reforma quedó postergada, como te digo, y se nos olvidó, pero la realidad te cobra estos olvidos, siempre. En el caso de la PDI, de la Policía de Investigaciones, donde su ahora exdirector Sergio Muñoz ya está formalizado y, bueno, está fuera del cargo,
queda claro cómo avanza la justicia ya intentando limpiar la institución que es la PDI. Pero en el caso de Carabineros, el general director Ricardo Yáñez va a ser formalizado el 7 de mayo. La prensa hoy día hablaba que su defensa quiere una estrategia judicial para moverlo hasta octubre para que termine su mandato. También ahí está la facultad del presidente Gabriel Boric para quitarlo al cargo. No, actualmente hay 2 personas que podrían sacar a Ricardo Yáñez del cargo, solamente él mismo y el presidente Boric. Por razones políticas entiendo que él no lo hace, también por la crisis de seguridad. Pero, ¿cómo una policía como es Carabineros, la policía civil, puede hacerse cargo de este problema que tenemos del crimen organizado, el narcotráfico, del sicariato, de los secuestros, cuando justamente su general director enfrenta este proceso judicial y está a la espera de esto y se transforma en un problema político, desvía toda la atención del trabajo netamente de las policías? Se puede, y la pregunta que le quiero hacer, es ¿se puede estudiar? Muchas gracias. ¿Cómo operan las policías bajo un momento en donde su general director está por ser formalizado? ¿Cómo hacen su trabajo? Quizás cuando más lo necesitamos también. Sí, a ver, pero veamos algunas cuestiones. La verdad es que esto puede ser impopular, pero, por ejemplo, desde el punto de vista de la confianza pública, todas las encuestas muestran que el caso no le pegó a Carabineros. Vamos a ver qué es lo que pasa con la PDI. Yo creo que a ellos les va a pegar, pero ya llevamos varios meses en que está anunciada la formalización y las encuestas siguen rankeando alto a Carabineros. Entonces, probablemente eso pone menos incentivo a la clase política para tomar decisiones. Segundo nivel, yo creo que hay que distinguir aquello que es el régimen legal que regula esta cuestión de aquello que es, por así decirlo, discrecionalidad política. De acuerdo al régimen legal en nuestro país, y no solo respecto a las policías, el hecho de ser objeto de una investigación e incluso el hecho de ser formalizado no tiene consecuencia legal de dejar el cargo. Para que entiendas esto, la gente tiene que ver con que la formalización de la investigación tiene un propósito súper específico, que es comunicarle a la persona que está siendo investigada para que pueda articular su defensa. Nuestro sistema legal en general prevé para un momento posterior de los casos la acusación, consecuencias legales como la suspensión del cargo. Entonces, hasta este momento, en la investigación del general director, la decisión de si se queda o no es pura discrecionalidad política, por así decirlo, a partir de la evaluación política que haga la autoridad de la conveniencia o no hacerlo. Y nos guste o no nos guste, digamos, y por las razones que han esgrimido, el gobierno ha decidido que el hito de la formalización para ellos va a ser un hito de evaluación de esta conveniencia política. Y hasta el momento, como digo, parece que las encuestas en algún sentido han incentivado esto, porque las encuestas no han reflejado que efectivamente esto esté pagándose con un deterioro de la confianza pública y por tanto pareciera que esto no ha afectado, entre comillas, el funcionamiento regular. Pero probablemente la formalización nos ponga a otro escenario. Eso es verdad. Que vamos a conocer información que hoy día no se sabe y que tal vez cambia completamente la temperatura del debate político. Mauricio, y en esa línea, bajo tu punto de vista, ¿qué tan grave es lo que reveló, nuevamente le doy el crédito, con esta información de la filtración de información del director de la PDI a un abogado como Luis Hermosilla, un abogado con amplias redes políticas que está viendo casos importantes? Bueno, cuando digo estaba viendo el del ex director de la PDI, Héctor Espinosa, pero él movió información a casos donde él no necesariamente era defensor, que era el caso de la compraventa de la minera Dominga, el casino Enjoy, lo que ha pasado en Huechuraba, en Vitacura. ¿Qué gravedad le das? También, nuevamente quiero poner el contexto de la crisis de seguridad y crisis de las instituciones que tiene, porque pareciera que después de esto, ¿cómo se recuperan las confianzas y cuánto afectó, según tu punto de vista? A ver, yo creo que es de extrema gravedad porque va como el núcleo duro del centro de la pega que tiene la Policía de Investigaciones. La Policía de Investigaciones se dedica a investigar casos que tienen que estar en reserva para efectos de favorecer la eficacia de la investigación. Y esto, pero atenta al núcleo básico de eso y lo hace la más alta autoridad. O sea, más grave que eso no puede ser, digamos, por así decirlo. Entonces, yo creo que cómo se sale de esto con un proceso de designación de su sucesor que sea muy transparente, muy claro, con mucha justificación, que se elija una persona que dé garantías de que va a adoptar medidas concretas en el corto plazo para evitar que esto se reproduzca, y también con una policía que en general dé señales muy claras también de adoptar medidas, aún sin reforma legal, que, como digo, también den garantías de transparencia y mejoren los niveles de control interno que existen. En esa línea ya... Déjame poner un ejemplo. Nos enteramos que las hojas de vida desaparecen en la Policía de Investigaciones. Esto es inaceptable. Claro.
¿Cómo no hay sistemas internos que te garanticen eso? ¿Acaso vivimos en la Edad Media donde hay un papel que alguien saca, lo bota a la basura y se pierde la información? No, por supuesto. Mauricio, también eso es clave, lo que tú mencionas para el gobierno, porque en las declaraciones de la ministra Vallejo en las últimas horas aseguró que las formalizaciones son un punto de inflexión, que la fecha clave es el 7 de mayo, para saber si Yáñez sigue en el cargo, y de ser así es porque el presidente lo ha decidido, dando a entender que el Ejecutivo no va a tomar ninguna postura hasta esa fecha. Y después la ministra Toá, después de esas declaraciones de la ministra Vallejo, la ministra del Interior, al inicio del comité político, ya dio antecedentes de que esto no va a ser... Ya dio antecedentes de que esto no va a ser fácil y que esta crisis de las policías es un tema muy complejo para ellos. También ahí hay un desafío para el gobierno y, como tú dices, para quién va a asumir el día de mañana este tipo de roles. Sí. De cargo. Bueno, es un enorme desafío porque yo creo que el gobierno tiene muy poco margen de movimiento en estos temas por razones más bien políticas que jurídicas. O sea, el presidente puede, a través de un oficio en el Parlamento, solicitar la renuncia, pero yo creo que tiene muy poco espacio político en materias de seguridad y, de hecho, ¿cierto?, la agenda de seguridad ha sido muy reactiva a lo que los otros grupos políticos que no están en el gobierno demandan. Entonces, para ello yo creo que es extremadamente complicado. Mauricio, ya para ir concluyendo, hay 3 nombres que suenan para reemplazar a Sergio Muñoz como director de la PDI. Son Claudio González, Lautaro Arias y Paulo Contreras. A propósito de lo que comentabas anteriormente, de que se necesita que haya personas o que estén a cargo de institución con cierta probidad, en esos nombres, si es que tú los conoces, o más allá de los nombres, si no me interesa tanto que hacerlo ahora de los nombres, ¿crees que dentro de tanto la Policía de Investigaciones como en Carabineros, ante una eventual salida de Yáñez, existen personas que puedan hacerse cargo, que nos den garantías de probidad luego de esto que pasó? Es una pregunta que te la hago ya como ciudadano, más que como periodista. Sí. A ver, mira, la elección de los sucesores en estas instituciones está súper reglada en la Constitución y en la ley. Y más o menos básicamente dicen que solo las máximas antigüedades, en el caso de Carabineros 5, en el caso de la PDI 8, podrían ser electos. ¿Qué significa esto? Que las personas que pueden ser electas son personas de alta trayectoria en la institución, han recibido todas las capacitaciones, han sido bien evaluados y por eso están ahí en el tope de la carrera. Si no podemos elegir dentro de eso, Houston, tenemos un problema y apaguemos la luz, digamos. Claro. Cerremos por fuera. Entonces, yo todavía quiero creer que tenemos material para elegir, pero nuevamente no nos podemos quedar solo con eso, con la contingencia que tengamos material para elegir. Esto debe responder a que las instituciones perfeccionen sus mecanismos para asegurarnos que quienes lleguen a esas antigüedades sean efectivamente personas que tengan las competencias. Y ahí probablemente todavía podemos seguir mejorando. Mauricio Ducha, abogado, experto penalista, muchas gracias por ayudarnos a resolver estas preguntas y también a conversar sobre el tema del momento. Que estés bien. Chao, que les vaya muy bien. Chao, muchas gracias.